Muchos compran accesorios y piezas a lo loco y terminan botando miles de dólares en cosas que no sirven para nada. Piezas que se ven increíbles en redes sociales, pero no te ayudan y solo hacen tu vehículo más pesado y menos funcional. Es por eso que hoy te voy a mostrar en qué no deberías gastar tu dinero para off-road y overland. Y lo más sorprendente es que la número 3 siempre lo olvidan. ¿Estás listo? Vamos al video. El día de hoy te voy a explicar algo que es muy bizarro, de verdad que sí. Y es un problema que mucha gente tiene. Cómo evitar perder dinero, y te voy a explicar lo que no vas a comprar para tu Jeep, para overland, si tienes un Jeep o te gusta comprar este tipo de cosas simplemente para lucirla. Yo siempre recomiendo que pueden comprar, pero recuerden que a mí también me encanta que la gente salve su dinero, tenga sus ahorros y no lo pierda en, digamos, tonterías que pueden dañar su finanza. Así que bueno, acompáñenme, vamos a ver cada uno cuánto cuesta, y también le voy a dar una guía al final de este video, una guía para que la descarguen con todos los productos, lo que yo he hecho a lo largo ya de 15 años con estos carros que tengo a mi lado. ¿Están listos? Bueno, vamos para allá. Bueno, lo primero que la gente me pregunta siempre cuando van a hacer overland camping o tienen un Jeep, que quieren dormir bien. Eso es lo primero que van a hacer, ¿ok? Tienen que hacer una buena inversión. Si tú duermes bien, vas a pasar muy bien una actividad, cualquier viaje que estés haciendo con tu familia. Mire, les explico una cosa. Usted ve esto que está aquí arriba, ¿verdad? Este tent, este es de esta marca, ¿verdad? Ironman. Yo lo voy a cambiar. Ya lo he usado como por 5 años. No estoy diciendo que no funcione, pero te quiero dar una recomendación. No te compres uno que sea tan pesado. Ahorita vienen unos modelos que vienen súper grandes, ¿verdad? Que llegan hasta aquí, pero vas a condenar lo que son digamos aquí, los panels, ¿verdad? Y no solamente eso, también te voy a recomendar que no montes el rack que yo tengo. Yo tengo un rack de RB, fue un error que comenté al principio y te lo voy a mostrar ahora mismo para que veas que fue un error catastrófico. Yo caí en lo que es la marca, porque cuando uno no tiene Jeeps o está comenzando en este mundo, uno lo primero que hace es basarse en lo que ve en internet, en Instagram, y ese es el primer error que yo sé que estás cometiendo. Este es un tent para 3 personas. Yo lo he usado ya por 5 años, me funciona muy bien, mi familia duerme cómodo ahí. Te voy a ver si te dejo una imagen aquí más o menos cómo funciona. Abre hacia acá. Si quieres que te haga un video explicándote bien cómo se abre, simplemente se quita esto de aquí. Veamos, se quita esto de aquí, esto, se quita el forro y abre todo hacia este lado. Y vas a quedar acostado así. Yo mido 1,83 y eso cabe perfectamente 3 personas. Así que bueno, vamos al siguiente, te quiero mostrar el rack. Algo que se me olvidó decirte fue el precio. Usualmente estos tents, ¿verdad? Cuestan entre $1,000 hasta $4,000 hay. Este a mí me costó $1,200 y trajo un cuartito. Te voy a poner una foto aquí para que veas más o menos. Y me ha funcionado muy bien. Pero señores, ya eso fue hace 5 años más o menos. Ya hay cosas más actuales en el mercado. Yo te diría, ese que tú ves así cuadradito, no lo compres. ¿Por qué? Porque ya eso está obsoleto, y segundo, pesa un poquito más de las nuevas. Hay uno que se llaman hard shell, te voy a colocar aquí unos hard shell, y pronto en mi canal voy a probar uno, voy a quitar este y voy a poner uno que los voy a sorprender. Antes de saltar al próximo, ¿verdad? Que va a ser el rack, que no te vas a comprar ese, te voy a decir lo que sí debes de comprar. Esto es como digamos un posapiés, vamos a decir en español, un step. Básicamente se saca aquí un tornillo, como pudieron ver, y esto queda aquí para que tú te puedas subir en el carro. Ya lo van a ver, esto me funciona a mí perfecto, y esto me costó, ven acá, súper barato. Me costó como decir, no sé, no me recuerdo, como $30, $50. Aquí te vas abajo también todo lo que te estoy hablando aquí, te estoy dando los links, y también tengo una guía gratis que voy a hacer sobre overlanding. Si te compras un Jeep y quieres hacer overland camping, tienes que comprarte esto. Anótalo bien, esto se compra. Se quitan los tornillos aquí, súper fácil, pan, se quitan los tornillos aquí a la puerta, se colocan y luego se colocan los tornillos nuevos arriba. Y vas a tener esto, mira, súper nice. Ya van a ver esto, ven acá.
Ven acá, ven acá. Ok, lo que te voy a explicar ahora no es que te voy a decir no te lo compres. Tú te lo puedes comprar si tú quieres porque es tu dinero. Pero ya este modelo está viejo. Algo que sí me gustó, de verdad, me encantó sobre este modelo de RB es que es perfil bajo. Aquí estoy colocando unas imágenes para que la vean, las imágenes, cómo va pegadito aquí abajito. Y señores, esto no hace ruido para nada. Para nada hace ruido esto. En carretera esto es lo mejor. Pero miren esto. Este es de hierro, este es el modelo viejo, así que no te recomiendo que lo compres. Hay un modelo más nuevo, voy a ver si te coloco el link aquí abajo, de ARB también, pero viene en aluminio. Es más caro, pero es de aluminio y te vas a ahorrar todo el peso que yo tengo por esto. Esto pesa demasiado, señores. Yo tengo como 4 años que no le quito el techo por esto, porque no le puedo quitar esto. Y otra cosa que también tienen que tener en consideración, te lo voy a explicar a continuación, es que tienes que abrirle huecos al techo. Eso sí, cualquier rack, si tú quieres hacer overland como yo, que te encantan, eso no va a ser un dolor, va a ser algo normal, porque tú tienes que abrir un hueco a esto, pero eso no pasa nada. Yo tengo 5 años con eso ahí y eso no entra agua para nada. Así que bueno, te voy a mostrar por dentro cómo están abiertos los huecos para que entiendas un poco más y qué riesgo vas a tomar cuando pongan esto, que uno de ellos es no poder quitar la capota por mucho tiempo. Antes de irnos adentro, miren esto, quiero que vean esta parte aquí como te dije. Miren como esto es súper perfil bajo. Miren aquí el hueco, como si pueden ver ahí. Ahí no pasa nada del aire. O sea, el aire se corta, ¿verdad? De adelante hacia atrás y no hace nada de ruido. Sinceramente, este rack me gustó mucho, lo usé por muchos años, pero lamentablemente, como se lo estoy explicando, pesa mucho, ¿ok? Pero miren, esta parte aquí atrás, ¿verdad? Es súper buena porque puedes colocar como esa antena, que ya te la voy a explicar para qué sirve eso. Y de verdad, pues yo a veces colocaba otras cosas ahí, coloqué el baño, que también te lo voy a mostrar más adelante, pero vamos adentro para que ustedes vean aquí lo que yo estoy hablando. Miren eso, tienes que abrir huecos, señores, miren allá. Yo le abrí los huecos al techo, le abrí como 18 huecos más o menos, trae esas láminas. Básicamente, eso que va en el techo allá arriba, ¿verdad? Eso va aquí con este tubo. Él se agarra aquí, pero trae todo el kit. Y aquí, vamos a ver si pueden ver más o menos por aquí. Se ve más o menos la gomita. Creo que por aquí, ahí está, mira eso. Eso es silicón que yo puse hace como 4 años, imagínate, de lo bueno que funciona ese silicón. Entonces, bueno, muchachos, ¿qué les parece? Les estoy mostrando esto para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Y recuerden que tienen que abrir el hueco. Vamos también a la parte de atrás. Quiero que ustedes vean esta parte aquí atrás. Rapidito. Miren aquí. Ya también te voy a mostrar sobre esto. Te voy a explicar cómo funciona eso. Pero miren aquí. Esta parte aquí, ¿verdad? Básicamente yo abrí unos huecos de arriba y esto soporta el peso del tent. Porque recuerden que eso es fibra de vidrio. Eso se parte. Entonces esto va agarrado aquí abajo. Todo esto va así, chun, por aquí, por allá. Y aguanta el peso. Y también te sirve, porque esto te sirve para colocar cosas, como tengo ahí, para el extintor, que es súper importante. Tengo aquí una navajita, no sé si las pueden ver ahí, una navajita ahí. Y bueno, muchachos, eso me encantó a mí. Lo único malo que se les digo de este modelo viejo es eso, que pesa demasiado. Ahí sí no lo recomiendo. Así que bueno. Esto que tengo aquí, que se me cayó, pero mira, esto va a ser lo que tú te vas a comprar. Cuando te compres un Jeep, inmediatamente, lo primero que vas a hacer, vas a comprar esta bandeja. Señores, de verdad que esta bandeja, esta es la marca Road Country. Se la voy a colocar aquí también el link abajo para que le den clic y no tengan que buscar otro producto, porque ya estos están probados. Estos productos, mira, ya están probados, no tienes que probar con otro producto que me sale $10 más barato. Un poquito más barato, salen más caras porque en el sentido de que vas a botar el dinero. Ya yo las probé y te recomiendo esta de la marca Road Country. Mira, tengo allá también como 4 años más o menos. Tiene este aquí que es de metal súper bien. Tiene un carrito aquí de Jeep, ya te lo voy a mostrar en detalle. Pero esto funciona muy bien porque cuando tú vas al camping, miren esto. Te voy a hacer una demostración. Aquí tengo algo que no vas a comprar, pero miren esto. Esta es mi cocina que yo siempre uso. Mira, no necesitas nada, simplemente aquí puedes cocinar y comer. Yo cuando viajo, te voy a explicar algo, yo cuando viajo con mi hermano a hacer overland, ¿verdad? Que hacemos los overland allá bien lejos, por varios días en el monte, yo en específico no suelo llevar mesa,
porque eso es salir, armar, pararse, seguir. Yo siempre cocino aquí o la pongo básicamente en una mesita en el piso que digamos que te voy a mostrar después. Es una mesita que en realidad la compré, pero no me gustó. Así que los últimos overland yo los he puesto en el piso esto, porque señores, somos guerreros, venimos al monte. Y yo cuando voy al monte me meto en la película y voy a hacer overland de verdad. Entonces, bueno, muchachos, de verdad que esta mesa, se la voy a dejar el link también a ustedes aquí para que la vean. Mira, dice Trail Ready aquí. Esto me encanta. Esto viene específicamente, también tienen para JK, JL, TJ, para todos los modelos de esta marca. Y como se lo estoy diciendo, recuerden que esta gente no me está patrocinando a mí. Estos videos yo los hago para que ustedes aprendan y porque me gusta enseñar a la gente. Suscríbete, porque a veces veo que te ves los videos y no te suscribes. Bueno, vamos con el próximo. Yo perdí dinero aquí y no lo he botado porque me duele el dinero que gasté en esto, pero tú no lo vas a hacer, ¿ok? Bien, está aquí. Amigos, algo que no te vas a comprar y no lo vas a comprar. Y me perdona de verdad lo de esta marca, pero es esto, mira. Esto básicamente es una mesa que yo compré y se pega, ya van a ver cómo funciona en el carro. Pero esto es, señores, plata botada, así como lo están escuchando. Voy a colocarlo por aquí para que vean esto. Mira, yo perdí $250 en esto. Y si mi esposa ve este video, disculpen amor, pero lo hice por emoción, por no tomar una decisión. Mira, esto es una mesa, ¿verdad? Pero esto pesa, de verdad que pesa como, no sé, como 5 kilos, 6 kilos. Esta es una mesa que se coloca supuestamente en el carro. Esto va pegado ahí y el carro, ya te voy a mostrar cómo funciona para que no lo compres. ¿Por qué? Porque le voy a explicar una cosa. Cuando estás haciendo overland, esto no te funciona porque vas a rayar el Jeep, y te voy a explicar cómo va a ser. De verdad, para empezar, esto es inservible y se lo estoy diciendo en verdad. Ni sé cómo se desarmó esto, me costó armarlo, pero miren, básicamente él trae unos chupones aquí, ¿verdad? Quizás estos chupones sirven para otras cosas, por eso no lo he botado, porque mira, esto básicamente va aquí. Dice que esa mesa, entonces tú le vas aquí, pam, 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 y él va a apretar, ¿ves? Entonces, supuestamente, y no digo supuestamente, sí funciona, de verdad que sí funciona, pero mira, él va ahí. ¿Qué pasa? Y te voy a explicar a continuación. Cuando tú haces esto, ¿verdad? Pones esto en tu vehículo, siempre cuando estamos haciendo overland, estamos haciendo off-road, estamos haciendo camping, el carro, porque son Jeeps, para eso son los Jeeps, para ensuciarlo. Se ensucian y se llenan de fango. Entonces, ¿qué pasa? De verdad, tú al colocar esto vas a rayar el carro. Por eso que nunca lo he usado, nunca, jamás. De verdad, lo compré, fueron 200 y algo de dólares botado a la basura. De verdad que sí. Porque nunca lo usé. ¿Por qué? Porque esto va pegado aquí. Y si tu carro está sucio, lleno de fango, de piedra, tú vas a ponerle eso encima o simplemente pasar así con agüita, arena, se te va a dañar. Una regla que yo siempre digo cuando hago mis overland: no intenten lavar su carro cuando estén por ahí así con la mano, porque lo van a rayar. Entonces, esto nunca se lo compre. Es una bandeja, no me acuerdo la marca, no le voy a hacer mala publicidad. Sin embargo, artículos como este no funcionan. Por favor, estos $200 lo vas a invertir. Esto es una inversión. El que viene es una inversión para toda la vida con tu Jeep. Un Jeep inteligente. Así que ven conmigo. Una de las cosas súper importantes que sí tienes que comprar, ¿verdad? Y no vas a perder dinero, son estos radios. Unos radios que no tienen cobertura. Bueno, hoy te quiero presentar estos radios de la marca T-Radio. Mira estos radios. Estos radios básicamente funcionan con 4G, 4G, y tienen hasta 10.000 millas. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo he probado, que tú puedes estar, digamos, en otro estado y tienes una familia aquí y básicamente te puedes comunicar con ellos. Mira esto. Ya te voy a hacer la prueba para que lo veas. Tiene algo súper interesante, que solamente vas a pagar $20 al mes, digamos, al año. Imagínate, $20 al año por tener cobertura como si fuese teléfono. Claro, te quiero explicar algo. Esto funciona con 4G. ¿Qué quiere decir eso? Como tiene una tarjeta SIM que ellos mismos te dan. Esto vienen en pares, vienen de 2 y básicamente tú le vas a poner el chip, ¿verdad? Que traen ellos, y vas a pagar al año $20 nada más. De verdad me parece muy económico. Vamos a probarlo aquí. Mira aquí, a ver. Vamos a ver si ya está listo. Yo creo que sí. Ahí está, mira, escucha. ¿Ves esto? Esto cuesta aproximadamente, creo que, no sé, creo que cuesta aproximadamente $80, $100, creo que cuesta más o menos, ¿verdad? Y ellos traen todo.
traen un clic aquí, mira, que es súper fácil. ¿Qué me pasaba a mí con este radio? Te voy a decir la verdad, 100% real. Estos radios que los conocen, ¿verdad? Son radios de punto a punto. ¿Qué quieren decir? No necesitan tener cobertura de teléfono, pero estos radios, señores, no se escuchan mucho de lejos a lejos. Pero este radio de T-Radio los he estado probando, ya tengo con ellos 3 meses probándolo y funcionan a la perfección. Ven, ellos sí, tienen como un lag. ¿Por qué? Porque toman una repetidora y luego llegan a esto. Pero ¿qué pasa? Te voy a explicar un beneficio de esto. Esto funciona como si fuese un teléfono. Usted tiene una familiar que está en Tennessee y le va a dar uno de estos y usted está aquí, se va a comunicar en emergencia, lo que sea, porque mira, $20 al año, si no me equivoco, es por la SIM card, por la cobertura. Y el primer año está totalmente gratis, vienen incluido con los 2 teléfonos, vienen en pares. Y bueno, gracias a T-Radio por apoyar este canal y también por hacerle posible que la gente pueda entender un poco más cómo vivir esto de Overland, cómo vivir off-road y siempre está comunicado. Así que bueno, vamos a continuar con el video. Lo que no deben hacer para que ahorren dinero. Esto sí, súper económico. Aquí les dejo el link. Vamos. Ok, como te lo dije, si tienes un Jeep o piensas compartir uno, esto va a ser algo que tienes que tener y va a ser una inversión para toda la vida. Yo lo compré hace como 3 años, 4 años más o menos, y es la nevera, señor, un fridge, como le dicen. Básicamente esto, no tienes que hacer overland, no tienes que hacer camping. Yo lo usaba mucho cuando mi bebé estaba pequeño, ¿verdad? Cuando estaba recién nacido. Aquí colocaba la leche, colocaba las cosas para él, su comidita. Esto básicamente, ¿verdad? Funciona que trae, es un freezer y también trae atrás neverita normal. Muchas veces cuando vamos a hacer overland, le voy a explicar una cosa, nos vamos tantos días por ahí que no podemos comprar hielo y también el hielo que compras se vuelve agua. Con esto básicamente tú vas a tener frío siempre. Te voy a explicar en detalle bien, este es un modelo viejo y te explico, no tienes que comprar esta marca, ¿verdad? Que esta es marca RB, este es mucho más cara, a mí me costó como $1,200, pero ahora te explico algo como hizo nuestro amigo Héctor, que siempre ve nuestro canal, nuestro video y está suscrito, suscríbete. Y él se compró una que yo recomendé anteriormente de la marca Aobi, ¿verdad? Que cuesta como $300, $400. Esta es vieja, ella tiene su, ¿verdad? Aquí, como se le va a mostrar, tiene su aplicación en fría, siempre está conectada. Yo le puse un cable, ¿verdad? Y básicamente cuando la batería está baja, ella no pasa nada, tranquilo. Ella se va a apagar. Lo malo es que esta no trae batería interna. Las nuevas neveras, que son las más nuevecitas, sí tienen nevera. ¿Cuál es lo bueno de esto? Te lo voy a mostrar a continuación. Algo que sí me gusta mucho y te lo voy a explicar de esto, ¿verdad? Es que es muy robusto. Esto sí, súper robusto y mira aquí adentro. Esta es la parte aquí, ¿verdad? Donde va el freezer, las cosas se congelan, los jugos, las cosas. Y aquí yo coloco lo que son la mantequillita, cosas que no se van a congelar. Algo que me encantó de esta, aparte de que este cover también que trae, esto se vende adicional, este como un aislante, miren esto. Esto es para que se mantenga más frío y también si llega a mojarse, esto se me ha mojado en pleno overland, se protege. Esto, señores, esto me encanta. También es de la misma marca. Eso sí, esto es súper caro, esto es más costoso. Esto se vende por separado. Esto me costó como $1,200, el forro costó como $200 y esto aquí abajo costó como $300. Pero mira, esto lo colocas aquí adentro en tu carro. Yo lo puse simplemente ahí y le puse una corriente de la misma marca y siempre está conectado, siempre. Ok, para que sepan eso. Y aquí tiene esto, miren esto aquí. Aquí yo llego, lo empujo para atrás y él se queda ahí. Invierte en esto, ya te lo dije, ya te lo dije, no tiene que ser esta marca. Igual te voy a dejar el link aquí abajo de este producto para que tú lo puedas tomar decisión, pero te diría instala otro que sea más económico. Bueno, ya te expliqué la nevera que lo debes tener y esto que te voy a explicar es algo súper económico y es basado en la privacidad. Miren esto que tenemos aquí, este es un baño, básicamente. Mucha gente, yo cometí el error, te voy a comentar una imagen aquí, te voy a poner una imagen, cometí el error y compré un baño de esos que dice pop up, se llama. Eso no sirve para nada, señores. Esto, ¿verdad? Esto es una inversión que yo hice y me ha encantado demasiado porque es súper versátil y económico. Miren cómo funciona. Básicamente, tú lo abres aquí, siempre está ahí, ¿verdad? Y lo único que vas a hacer es soltar estos brackets que están aquí, un bracket aquí, un bracket allá, se baja esto y inmediatamente ves por una sola persona. Mira esto. Y ya tienes un baño. ¿Qué te pareció? ¿Ah?
Ahí te puedes bañar, te puedes cambiar si tienes familia, si tienes esposa, si tienes hijos. Aquí yo lo uso mucho en los overland y como ven casi nunca lo bajo porque voy a un parque, lo que sea, y mi esposa se quiere cambiar, quiere hacer algo, mi hijo quiere ponerse un disfraz, cambiarse una ropita. Mira, aquí lo usamos. Recuerden que estos carros son versátiles, son carros para familia y cada centavito, cada chavito, cada dolarito, cada bolivita que invertimos en esto, hay que invertirlo de una manera inteligente. Así que bueno, mira esto, te lo voy a mostrar en detalle, ven para acá. Recuerda que lo que te he dicho, estos videos no son patrocinados, todo esto lo he comprado yo con mi dinerito, yo hago los videos para que tú entiendas y no pierdas dinero. Este es de esta marca, mira, de la marca Kick-Ass. En inglés es una palabra medio groserita, pero bueno, es súper versátil. Mira acá, yo me coloco aquí y aquí tú lo puedes bajar, si abajo te queda más o menos espacio, tú puedes ir bajándola poco a poco y aquí mira, tiene un cierre que tú vas a entrar y mira esto, aquí yo me cambio todo cuando estoy de overland y no pasa nada. Ven para adentro para que entiendan un poco cómo es por dentro, ven para acá. Ok, mira esto aquí adentro, mira para acá. Tiene aquí, ¿verdad? Como una jabonera. Mira esto, aquí pones tus cositas, tu jabón, tu champú, tu interior. Y es así como, digamos, no sé cómo será esto, como impermeable. Lo más importante es esto. Yo creo que tú veas esto porque te va a encantar demasiado. Ven para acá. ¿Por qué no vas a comprar este awning que tengo yo? Te voy a explicar una cosa. Mira, este awning, ¿verdad? A pesar de que es súper económico, me costó como 100 y algo. Recuerden que todos estos carros, ¿verdad? Son inversiones que hacemos a largo plazo. Yo tengo con este también como 2 años más o menos, 3 años. Pero yo creo que como 3 o 4 años más o menos. Cuando compré el TEN, compré esto. Esto va uno de la mano del otro. Pero ¿qué pasa, señores? Este awning, ¿verdad? Es súper, ya tiene mucho tiempo en el mercado, es muy viejo. Son de estos, te voy a colocar aquí unas imágenes para que tú veas. Básicamente son así largotes, pero trae unos palos y es súper incómodo para colocar. Si tú eres una persona como yo, que tiene familia, que tiene hijos y siempre estás con ellos, quieres hacer las cosas rápidas, este en específico, este modelo, digamos esta marca, no te va a funcionar. Hay uno nuevo ahora en el mercado, ve a ver si te coloco imágenes aquí, que básicamente llevan toda la parte de atrás, todo esto así, son 360, son 180 y 190 grados, cubren todo y son más fáciles de colocar. Este es un poquito engorroso, necesitas 2 personas para poder colocarlo, porque sacas unos palitos, los pones en el piso y lo amarras, así que no gastes en esto. Te va a decir tu amigo Gerson, saca un poquitico más, unos chavitos, unos pesitos, unos dolaritos ahí y vas a comprarte el más grande. Bueno, el siguiente y el último que te quiero mostrar, ¿verdad? Que mucha gente me pregunta en mis redes sociales, ¿qué es esto que yo cargo aquí? Esto es básicamente una antena, una repetidora que hace que tengas más cobertura en tu teléfono. A mí me funciona perfectamente. En esta parte del video, si no te voy a decir que lo compres o no lo compres, ¿verdad? Igualmente tengo otro video donde explico bien cómo lo instalé, cómo funciona. Te voy a dejar los links aquí abajo también, o busca en mi galería también. Se llama HiBoost Traveler 3.0. Este específicamente fue hecho solamente para overlander, para las personas que están en el campo, que viajan en carretera. A mí me ha servido muy bien. ¿Qué es lo que hace básicamente? Tú tienes tu teléfono, ¿verdad? Y ello lo que hace es que te expande la señal del teléfono. ¿No te pasa? No sé si te pasa a veces que estás viajando y tu teléfono tiene una rayita y media, no llega a las 5 rayitas. Bueno, con esto, ¿verdad? Tú lo vas a poder lograr, porque yo lo he hecho. Es súper fácil, lo conecté yo. Recuerden que todos mis videos yo los hago para personas como ustedes, como yo, que no somos mecánicos, que no somos ingenieros, que no somos científicos. Ella, mira, se guarda, ¿verdad? Se coloca ahí, tiene su bracket, siempre la cargo así, pero cuando voy de overland, de viaje, la coloco así. Y mira, ella se puede golpear, no se parte, porque tiene aquí, mira, esto como una cosita aquí, no se parte con los árboles, que la gente pregunta mucho eso, es flexible, mira. Digamos, viene un árbol, ¿qué les pareció? Bueno, aquí tú tomas la decisión. Hay un video aquí abajo donde te explico cómo funciona. A mí me funciona muy bien el HiBooster si vas a hacer overland camping. Recuerden que todos estos videos que les estoy haciendo ahora es para que ustedes aprendan lo que a mí nadie me enseñó.
Si aún no te has unido a nuestra membresía Élite, aquí abajo te dejo también el link para que puedas unirte y conversar con nosotros. Tenemos un grupo privado donde todos los días estamos hablando de Jeep, cosas que hacer, productos, cómo instalarlo, y van a tener contacto también directamente conmigo en ese grupo privado. Y recuerda, la vida es una sola, no olvides suscribirte. One Life. Vive en 4 ruedas. ¿Cómo es eso? En 4x4, señor. Y con nuestro bebé. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.